Ahora damos la bienvenida a nuestro primer ponente del día, el doctor Isauro Blanco. Isauro es mexicano, filósofo, pedagogo y psicólogo educativo y clínico, reconocido en Latinoamérica y España por su extensa y exitosa trayectoria como conferencista y como asesor de padres, alumnos, profesores y directores de escuelas, universidades y empresas de América y Europa. Ha dedicado su vida profesional a la enseñanza y a la investigación de sistemas de desarrollo cognitivo, socioafectivo, neurofísico, ocupando funciones directivas en diferentes instituciones. Pionero en la aplicación de coaching para la formación de profesores y directores. Isauro desarrollará el tema, el papel de educación infantil en el desarrollo integral de la persona. Adelante, doctor Isauro, y bienvenido a este congreso. Muchas gracias, Adelaida, y mi gratitud profunda por permitirme este privilegio de compartir con ustedes este tiempo, porque la trascendencia que tiene este congreso es enorme. Son muchas las personas en varios países que tocan a muchos niños con su presencia y por lo tanto lo que se logre en estas horas sé que será un terreno fértil de espiritualidad, de formación y de educación. Pues voy a ver este tema de la importancia que tiene la educación infantil y el desarrollo integral. Voy a basarme en algunas diapositivas que tengo para ir haciendo más didáctica la presentación. Entonces voy a compartir mi pantalla para que sea más fácil. Bien. Yo creo que el término de educación integral casi es una repetición en sí misma, dado que la educación o es integral o no es educación. Por lo tanto, el enfoque que nosotros debemos tener, a fin de cuentas, tiene que abarcar todas las dimensiones del ser humano. Yo lo propongo con un triángulo que lo escribí en una de mis obras que se llama El universo de la inteligencia. Y el punto de partida es que todo el aprendizaje, los estados de ánimo, las conductas de los niños dependen de este triángulo equilátero formado en uno de sus lados por los factores cognitivos. Ahí entra todo el desarrollo intelectual, el aprendizaje escolar, el desarrollo curricular que vamos teniendo nosotros. Y es a fin de cuentas el crecimiento de la inteligencia como factor general del ser humano para todo lo que hace. La toma de decisiones, el análisis, el juicio crítico, la gestión de la ambigüedad, inclusive la formación moral tiene que ver con factores cognitivos, de manera que yo tenga bien educada mi inteligencia, no solamente para los aprendizajes curriculares, sino para todo lo que hacemos en la vida. El segundo lado son los factores socioemocionales. El niño, el adolescente, no responde únicamente con factores cognitivos. Nosotros en el aula no tenemos un cerebro sentado, tenemos un niño. Y normalmente los factores socioemocionales preceden y tienen acceso a la energía más que los factores cognitivos. Todos los estudios sobre el cerebro límbico nos dicen que nosotros en realidad tenemos primeramente un acceso muy directo a estos elementos y si las emociones son muy intensas,
Ocupan toda la energía que nosotros tenemos disponible y hay veces que no lo prestan a la inteligencia o al área cognitiva. De hecho, se da a veces un secuestro y resulta que no funciona el ser humano adecuadamente porque los factores emocionales lo inundan, lo invaden y no prestan energía para factores cognitivos. Y finalmente, el tercer lado es el de los factores fisioneurológicos. El niño, sobre todo en los primeros 6 años de vida, depende mucho todavía de estos factores fisioneurológicos. Y quiero enfatizar sobre todo dos. Uno, la alimentación y otro, el sueño. Durante mucho tiempo, cuando yo estaba trabajando, hace tiempo con niños, me daba cuenta que al atender habilidades intelectuales que condicionaban el aprendizaje, inclusive algunos factores socioemocionales, analizábamos inclusive la relación con la familia y los niños continuaban algunos teniendo problemas. Hasta que tuve que integrar en mi modelo de aprendizaje los factores fisioneurológicos, en especial la alimentación. Normalmente los niños son muy sensibles a lo que comen o dejan de comer. Recientemente ha salido otro estudio que habla del estómago como el segundo cerebro, a través de esa conexión con el nervio vago del estómago al cerebro. Resulta que nosotros tenemos una comunicación continua y potente entre la alimentación y nuestro funcionamiento en general. Sabemos, por ejemplo, que las alergias neurológicas están haciendo estragos en el comportamiento de los niños. Las conductas más disruptivas, las rabietas más intensas que se ven en niños menores de 6 años e inclusive un poco adelante, se debe no a un factor socioemocional, sino a un factor alimenticio. Tiene una alergia neurológica. Hay elementos que ya de entrada tenemos que evitar. Los carbohidratos refinados son hoy por hoy el punto de atención con respecto al aprendizaje. El azúcar está haciendo mucho daño, no solo en la salud física, también en las conductas, en los estados de ánimo y en el aprendizaje. Y hemos entrado en una cultura donde el azúcar es omnipresente y a los niños les damos como gratificante un caramelo y resulta que le estamos dando quizá lo que más daño le hace para su conducta. Estos 3 elementos fundamentales donde quiero englobar lo que voy a comentar en adelante, necesitamos tenerlos siempre presente. Cualquiera de los lados del triángulo del aprendizaje, estados de ánimo y conductas afecta a los demás. Por ejemplo, un niño que por un factor socioemocional tiene una baja autoestima, está herido emocionalmente por los conflictos que viven en casa sus padres. Ese factor socioemocional repercute en que no desarrolla una atención adecuada y luego va a afectar a los factores cognitivos. Su aprendizaje escolar no es adecuado. Si esto se incrementa o se alarga en el tiempo, el niño va a tener después respuestas fisioneurológicas. El niño enferma, se altera el sueño, se alteran sus procesos digestivos y lógicamente se deshace todo el triángulo y no permite que funcionemos. Necesitamos encontrar en cuál de los lados del triángulo está la causa, porque no siempre donde se manifiesta el efecto es donde está la causa. Ya les decía, yo puedo ver niños que tienen problemas para el aprendizaje o que tienen problemas para la conducta y puede ser que sean factores socioemocionales, las causas, o factores fisioneurológicos. Es por eso que solo la visión integral, ver al niño en su integridad, es lo que nos garantiza que podamos realmente darle el servicio de educación que el niño necesita.
Sabemos que nosotros tenemos periodos sensibles, tenemos ventanas de oportunidad. Aquí les presento un poco la manera en que hay un desarrollo neurológico, que es lo que fundamenta nuestro desarrollo en general. Normalmente las dendritas son las partes de la neurona que reciben la información. ¿Perdón? Sí. Las dendritas reciben información y el axón es el que envía la información. En la medida en que el niño tiene más dendritas, que se arboriza la neurona, en ese momento es cuando él tiene mejor actitud para el aprendizaje, pero se da en ciertos momentos. El desarrollo neurológico opera con dos procesos. Uno es con la sinapsis y la otra hay un sistema de poda que permite que algunos procesos en ciertos momentos se corten, igual que a un árbol, para que crezca en ciertas áreas, necesito podar en otras a fin de que se dedique la energía con mejor recurso, con mejor oportunidad hacia esas áreas. Sin embargo, en la infancia, antes de los 6 años, la exuberancia neurológica es impresionante y es por eso que nosotros tenemos que aprovechar esos primeros 6, 7 años de la vida para impactar de una manera muy potente el aprendizaje de los niños. Esa sobreproducción que nosotros al nacer tenemos casi 3 veces más de las neuronas que luego vamos a tener en el resto de la vida. Hacia los 2 años, esa sobreproducción se acaba con la corteza visual, o sea, todos los aspectos visuales ahí se cierran y empieza la poda neurológica. De los 3 a los 4 años esto sucede en la corteza auditiva y de los 5 a los 10 años en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es quizá la más importante porque es la última parte del cerebro que madura. El cerebro madura de atrás para adelante y la corteza prefrontal es la que está detrás del pensamiento, del aprendizaje abstracto, del análisis, el juicio crítico, la toma de decisiones, la creatividad, inclusive las emociones positivas. Si en esos 5 o 10 años no cuidamos la alimentación, no cuidamos el descanso y lo que luego voy a explicar como aspectos de atención a la infancia, condicionamos el desarrollo de la corteza prefrontal y le dejamos una herencia maldita al niño de manera que no puede después utilizar la parte más potente del pensamiento humano porque se atrofió, dado que en esos 10 años de vida no tuvimos la visión, no tuvimos la claridad para intervenir de una manera adecuada en la educación de los niños. Aquí les pongo un ejemplo. Antes de ir a la escuela, tiene el niño esa parte del cerebro desarrollada. Hay una parte en amarillo que está ligada a los lugares. La parte roja está orientada a las caras y la parte azul a los objetos. Después de la escuela, el cerebro alfabetizado sigue manteniendo más o menos las mismas áreas para los lugares, para reconocer lugares, más o menos las mismas áreas para reconocer palabras, pero una parte que estaba en blanco, que era vacía, pero estaba en el área de los objetos, empiezan a aparecer las palabras. Es cuando tiene que aparecer la lectura, por ejemplo. Es por eso que nosotros tenemos que ser sensibles cuando es el mejor momento para el aprendizaje de la lectura en los niños. Los países más avanzados en educación que conozco, como Finlandia, Singapur, Corea, Ontario en Canadá, normalmente empiezan la lectura con 7 años de edad, en espera que esa parte esté receptiva, que esté a la ventana de oportunidad abierta
para enseñar a leer. Si una persona, pasados esos años, no se alfabetiza, no lee, nuevamente la zona ocupada para las palabras o referida a las palabras empieza a utilizarse nuevamente con objetos. Entonces, el aprendizaje va a ser más fácil y rápido en la infancia cuando la corteza es maleable porque tenemos esta ventana de oportunidad. Segundo, antes de la escuela, ciertas regiones visuales, lo que explicaba, están especializadas para el reconocimiento de objetos, caras y lugares, pero muchas otras áreas son flexibles, los hexágonos vacíos. El aprendizaje de la lectura invade estas regiones y bloquea el aprendizaje de otras categorías de objetos. Así funciona el cerebro. Actualmente, si nosotros queremos realmente proporcionar calidad a la educación, no tenemos otra más que introducir la neurología en la educación. Por esta razón, por ejemplo, es muy pertinente la decisión que tomó Francia. El actual ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, antes de que se hiciera la reforma educativa el año pasado, él formó un consejo científico de educación, al frente del cual puso a un neurólogo y una serie de expertos para decir cómo tiene que diseñarse el currículum, los materiales y los métodos, respetando el diseño natural humano. Esto mismo es el reto que tenemos ahora todos los sistemas educativos: investigar, conocer más el cerebro de un niño, saber cómo funciona y, respetando ese diseño, generar métodos, materiales y currículum. Uno de los aspectos importantes que se ha visto en esta necesidad del niño es el movimiento. Si nos damos cuenta, nosotros hemos hecho prematuro el aprendizaje de la lectura, de la escritura y de la aritmética. Los padres nos presionan mucho a los colegios para que les demos o les enseñemos a leer mientras más pronto mejor. Según la ciencia, según la neurología, así no funciona. El cerebro tiene sus tiempos, tiene sus ventanas de oportunidad que se abren y es cuando nosotros tenemos que intervenir. Antes de que el niño pueda controlar ideas y emociones, su cerebro necesita aprender a gestionar músculos. En los materiales que yo he diseñado, por ejemplo, para preescolar, yo pongo mucho énfasis en la psicomotricidad, pero sabiendo qué parte del cerebro es la que tenemos que estimular como prerequisito para los aprendizajes posteriores. Por ejemplo, es muy importante para la atención el desarrollo que tiene el centro del movimiento, que es el cerebelo, junto con el sistema cerebelo-vestibular. El cerebelo controla todo el equilibrio y el movimiento, pero también controla la atención. Si el niño lo tenemos mucho tiempo sentado antes de los 7 años de edad, desarrollando muchas actividades a base de papel y lápiz, estamos perdiendo la posibilidad de formar primero la herramienta intelectual que genera ese aprendizaje. Y esa herramienta intelectual es el movimiento, es cómo activo el cerebelo y el sistema vestibular. Entonces, uno de los elementos que tenemos que recuperar es darle prioridad antes de los 7 años a la psicomotricidad. Lógicamente no es cualquier movimiento, sino tiene que haber un programa de acuerdo a lo que el cerebro necesita. Y en este sentido, si alguien después requiere alguna otra aportación, yo tengo manuales y las bases neurológicas de por qué hay que hacer ciertos ejercicios de movimiento en los niños. Pero en términos generales, aquí podemos decir que la actividad física incrementa la circulación, las neuronas obtienen más oxígeno y más nutrientes. Quiere decir, cada vez que el niño se mueve,
está recibiendo grandes dosis de oxigenación, que es el principal alimento de las neuronas. Y van en ese orden: primero oxígeno, segundo agua y tercero nutrientes. Si el niño no tiene suficiente oxigenación, no funciona bien el aprendizaje. ¿Qué impacto tiene? Da energía a la actividad de las mitocondrias y dan energía para la función cerebral. Quiere decir, el cerebro está físicamente en posición mejor para el aprendizaje. Es más, se sugiere que el niño no esté mucho tiempo sentado, que quizá cada media hora tenga unos 10 minutos de movimiento, o que tenga la posibilidad de estarse moviendo cada vez que él necesita. Si uno observa un grupo de niños de infantil, de preescolar, uno se da cuenta que ya necesitan moverse. Están más inquietos, se mueven en la silla. Más que pedirles calma y que se queden quietos, lo que al revés, tendríamos que leer su petición y darles oportunidad de moverse. Otra actividad es el ejercicio. Libera dopamina en el cerebro. La dopamina es un neurotransmisor que es el gratificante natural para aprender. Lo que nos da motivación desde el punto de vista neurológico es la presencia de dopamina. Cada vez que el niño se mueve, genera este neurotransmisor y por lo tanto mejora el humor del niño, mejora el funcionamiento de la memoria operativa y la capacidad de esfuerzo que le estamos requiriendo cada vez que tiene que hacer actividades de aprendizaje. El ejercicio regula también la norepinefrina y el ritmo cardíaco, que es importante para el mayor flujo sanguíneo al cerebro. La norepinefrina es la que interviene, es otro neurotransmisor que interviene para poner atención, la atención activa. Si hay exceso de norepinefrina, vamos a ver al niño hiperactivo, muy movidito y que no puede quedar quieto. Sin embargo, una dosis adecuada de norepinefrina vía movimiento adecuado fomenta la memoria a largo plazo, que se hospeda en el hipocampo, mejora el foco y la atención. Si yo le pido al niño que va a tener que hacer una actividad que le implica mucho esfuerzo intelectual, antes tengo que hacer ejercicio para preparar a su cerebro a ese rango de atención exigente que le voy a pedir. Además, activa la secreción de este producto. El nombre es muy técnico, pero tiene que ver con la neurogénesis en el hipocampo. De acuerdo a la cantidad de neuronas que nosotros tenemos activas y que se reclutan para una determinada actividad, es como se da el pensamiento y se da el aprendizaje. El ejercicio hace posible este proceso. Y por lo mismo hay una intercomunicación neuronal y acelera el desarrollo de la memoria. La memoria, nosotros tenemos varios tipos de memoria. La más importante es la memoria a largo plazo y está en el hipocampo. Ahí se hospedan procesos como la caminata, la escritura, la lectura mecánica, el conducir un coche. Esos son procesos que tiene la memoria a largo plazo y está en el hipocampo. Cuando ya está ahí un proceso, está una habilidad, ya opera en automático, ya me deja libre el lóbulo prefrontal para poner atención a otra actividad. Por ejemplo, el niño primeramente tiene que tener muy bien asimilada en la memoria a largo plazo la lectura mecánica, de manera que no tenga que poner atención en que si la razón, si la letra es P o D, y eso está en la memoria a largo plazo y deja libre el lóbulo prefrontal para que se centre en la comprensión lectora. Si no está bien la lectura mecánica, no vamos a poder lograr después una comprensión lectora adecuada. Lo mismo sucede con las matemáticas. Si no tiene en automático las 4 operaciones fundamentales, quiere decir en el hipocampo, no puede resolver problemas matemáticos, etcétera. Aquí ya les pongo una actividad física de unos 20 minutos o más, produce enormes beneficios a la neurogénesis, que otra vez, repito, tiene que ver con el equilibrio emocional del niño, las funciones cognitivas y la memoria, sobre todo esta memoria
a largo plazo, que es a la que me refería. Entonces, así como hemos hablado del triángulo del aprendizaje, otro elemento que repercute desde el punto de vista fisioneurológico, ya hemos hablado de la alimentación, ahora hemos hablado del movimiento y sus diferentes rebotes en las otras áreas del triángulo del aprendizaje. Uno de los elementos que quizás ha sido menos estudiado, la neurona, alrededor de la neurona se han hecho muchos estudios y quizás sabemos mucho, pero quizá no habíamos sabido mucho del astrocito. Tenemos 3 veces más de astrocitos que de neuronas. Los astrocitos están entre las neuronas y ayudan no solamente a consolidar el aprendizaje, sino alimentan a las neuronas porque los astrocitos están muy cerca de donde obtiene energía del torrente sanguíneo. Había sido difícil encontrar la función de los astrocitos porque el astrocito no tiene corriente eléctrica, que sí tiene la neurona. Y el movimiento, la actividad del astrocito, hasta recientemente con los modernos equipos neurológicos se ha podido detectar su funcionamiento, pero es fundamental. Doctor. Sí. Perdón, qué pena interrumpirle, pero es que quisiéramos pedirle un favor. Tenemos personas haciendo traducción, entonces nos piden que si puede hablar un poco más despacio para que las personas no se pierdan eso tan importante que nos quiere comunicar. Entiendo. ¿Sí? No entiendo. Díganmelo en cualquier momento, O sea que yo lo entiendo, perdí de vista esa observación y tienen razón. Discúlpenme las personas traductoras y los que estaban escuchando. No, tranquilo. Sí, gracias. Bien. Entonces, la función de los astrocitos, sobre todo en la infancia, tiene un papel fundamental porque los astrocitos tienen un gran número de receptores hormonales. Y esos receptores hormonales hacen que la emoción que tiene un niño para aprender es la que interviene en la secreción de hormonas. Si, por ejemplo, la emoción para aprender es negativa en un niño, va a sentir miedo, frustración, ira, y automáticamente va a secretar una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. Con lo cual, ese ambiente emocional que se genera va a repercutir fuertemente en el aprendizaje y no va a ser por la función de las neuronas, sino de los astrocitos. Por el contrario, cuando la emoción es agradable, el niño se siente querido por su profesora, se siente amado, siente un ambiente de seguridad emocional, va a secretar oxitocina, dopamina y los neurotransmisores más adecuados para el aprendizaje. La intensidad de la secreción va a afectar la memoria a largo plazo. Ya les hablaba que la memoria a largo plazo está en el hipocampo, pero el hipocampo está muy cerca de la amígdala neurológica, que es la que secreta cortisol. Por lo tanto, las emociones van a ser como un filtro de que llegue adecuadamente o no un conocimiento, un aprendizaje, un proceso al hipocampo. Y va a depender básicamente de estas emociones que el niño vaya experimentando. Hay veces que el niño llega del hogar bajo tensión. La primera función de una persona, de un educador, de un niño pequeño es cómo transformar ese ambiente, que el niño pueda desconectar el ambiente de tensión, que deje de secretar cortisol para que pueda sentir la emoción agradable de la comprensión, de la empatía y del afecto. Es cuando empieza a sentir que ya hay los químicos del bienestar. Y lógicamente, de aquí va a depender de los astrocitos la consolidación. La consolidación equivale
a ese proceso, por lo cual un proceso que yo tuve desde una entrada, un proceso, quede ya realmente como parte mía, ya es un aprendizaje. Si no se llega a esa consolidación, el proceso se puede perder. Y por eso es que a veces vemos en las sesiones de infantil o preescolar que de un día para otro el niño ha olvidado todo lo del día anterior o una semana a otra ha perdido la información y decimos, pero si lo tenía muy claro, había hecho ejercicios que me confirmaban el aprendizaje del niño, ¿qué pasó? Se perdió la consolidación, que es un elemento fundamental en el aprendizaje infantil. Aquí les pongo un ejemplo de consolidación, por ejemplo, en la lectura. En la parte de arriba dice la red de la lectura y la atención espacial y ejecutiva. Son tantas las áreas de un niño de primero que tienen que estar funcionando que tiene al cerebro exigiéndole mucha energía. Por eso es que los niños se cansan tanto, porque cualquier función que para nosotros puede ser muy sencilla, para ellos implica un enorme esfuerzo y por eso se cansan. Conforme se automatiza, aquí ven el ejemplo, ya las regiones que están activadas para la lectura mecánica son pocas. Que esto se da cuando un niño ya va en primero, en segundo de primaria, porque quiere decir ya la lectura mecánica o la mecanización, el proceso, la consolidación de los aprendizajes previos ya presentes en el hipocampo, ya permiten que haya mayor disponibilidad de energía para otras actividades. Por esto aquí les pongo la rutina es importante porque libera recursos de la corteza cerebral, la parte pensante, la parte que tiene que hacer procesos más complicados. Las redes del control ejecutivo de la corteza parietal y prefrontal imponen un cuello de botella de estrangulamiento cognitivo porque no puede realizar dos acciones a la vez. Esta afirmación es sumamente importante para el aprendizaje de infantil y de preescolar. El niño necesita ir aprendiendo cosa por cosa. Si yo le mando varios estímulos, hagan de cuenta, se satura sus canales de entrada y de procesamiento y se para todo el sistema. Entonces yo tengo que ser muy observador de qué puede hacer un niño y varía de un niño a otro. Puede ser que un niño haya automatizado algunos procesos previos y otro no, aunque estén sentados en el mismo grupo. Yo tengo que detectar quién necesita más ejercitación hasta que se mecanice un proceso previo y quién ya puede hacer el proceso 2 porque ya está asegurado el primero. Un aprendizaje no automatizado absorbe los preciosos recursos de la atención ejecutiva y no permite que el niño se concentre en otra cosa. Eso es lo que quería comentarles y que he estado insistiendo mucho, porque en ocasiones en infantil y en preescolar nos orientamos más por el programa que por el niño. Entonces yo digo, hoy me toca ver esto y la próxima semana tal tema y dentro de 15 días este otro tema. No funciona. Si yo no miro al niño y leo a través de sus conductas, de sus aprendizajes, si puedo avanzar, si tengo que repetir algún proceso anterior o qué es lo que tengo que hacer. Lógicamente, el cansancio antes de la consolidación es enorme en los niños y esto implica descansos. Por eso el movimiento ayuda, otra oxigenación, ese movimiento hace que el niño pueda estar en otra posición ya para el aprendizaje. Y normalmente en los primeros aprendizajes no pasa de 20 minutos una actividad intelectual intensa por 10 de movimiento constante en los niños.
No podemos construir los niveles más altos de la pirámide educativa sin haber consolidado los cimientos. Lo que he insistido, si no pones bien los fundamentos, se te va a caer todo el edificio tarde o temprano. Y es lo que luego vemos, porque los niños luego en cuarto de primaria, sexto de primaria, secundaria, estamos viendo que parece que no aprendieron nada anteriormente. No tienen una comprensión lectora, no tienen una gestión de los procesos aritméticos básicos adecuados, no tienen conductas adecuadas, porque antes el cerebro tiene que aprender a controlar procesos más simples, más primitivos, y después ya sobre ellos podrá hacer otros aprendizajes. Por ejemplo, si el niño no hace una rutina de conductas, de saber estar en el aula, en silencio, en espera, pedir la palabra, tolerancia al esfuerzo, tolerancia a la frustración, que son rutinas que se automatizan, es imposible después pedirle que tenga, por ejemplo, un aprendizaje cooperativo, porque ahí cree que el hecho de que no esté en silencio completo, aquello es romper la clase y salta del silencio a la conducta disruptiva. No pusimos bien los cimientos. A mí me sorprende en Finlandia, yo voy ahí desde el 2010 y voy varias veces al año. Cuando veo en preescolar, ellos se centran básicamente en la formación de la socialización, le llaman. Y la socialización equivale a aprender conductas que luego van a requerir el resto de su vida escolar, saber estar en el aula, saber estar en el colegio. Otro elemento de la consolidación es la noche. Durante la noche se da un aprendizaje impresionante. El equivalente sería lo que sucede en un supermercado. En la noche el supermercado no para, sino tienen otras actividades. Ordenan lo que los clientes han desordenado, reabastecen aquello que ya se quitó, limpian y hacen síntesis, que es el corte de caja, cómo nos fue el día de hoy. Y esas son las actividades del supermercado por la noche. El cerebro hace lo mismo. En la noche sigue trabajando. Por un lado, limpia y, por ejemplo, quita elementos tóxicos. Todos aquellos momentos tristes que pasó el niño, aquellos momentos de tensión, durante la noche se limpian. Por eso el niño necesita dormir entre 8 y 10 horas. Un niño de preescolar, y si es más pequeño, duermen hasta 14 horas. Un bebé, por ejemplo, porque necesita un proceso de consolidación superior. Inclusive pueden llegar a 12 horas un niño de preescolar, considerando también las siestas. Son importantes las siestas para los niños pequeños, porque, repito, no solo por el descanso, es por el proceso de consolidación que hace el cerebro. La cantidad de aprendizaje varía directamente en función de la duración del sueño, sobre todo profundo. Esto significa que si el niño tiene el sueño muy alterado, si el niño no está durmiendo bien, si el niño se levanta muy cansado o irritable, quiere decir que no descansó, que las funciones del sueño a las que nos referimos aquí no fueron suficientes. Por lo tanto, otra vez, un elemento fisioneurológico afecta el lado socioemocional y el lado cognitivo. En los niños tenemos que cuidar mucho el lenguaje de su cuerpo, porque él nos dice todo a través de sus enfermedades, sus molestias, sus malestares físicos, orgánicos. Y hay que leer mucho esa parte. En ausencia de toda estimulación externa, las neuronas del hipocampo se activan espontáneamente durante el sueño. Y ya decíamos, el hipocampo, que lo ven ahí, en rosa intenso, en el dibujo, esas neuronas del hipocampo
son las que van a hacer que los procesos del día se asienten. Desde caminar, el niño practica durante el día la caminata y en la noche se asienta ese proceso. El lenguaje, igual. La escritura posterior, la lectura mecánica, las conductas en el aula, todas se van a asentar en el hipocampo durante el sueño. Que aquí se dan cuenta la maravilla que es el cerebro en su funcionamiento continuo. Durante el sueño se facilita la automatización. Una parte de los conocimientos adquiridos en la jornada activa se transfiere hacia los circuitos más automáticos y especializados. Es importante en ocasiones, por ejemplo, generar algún estado mental semejante al sueño en los niños, y es la relajación consciente. Algunas personas que practiquen el mindfulness es equivalente también a lo que pueden hacer con mindfulness. Y yo a veces sugiero durante el día tener 1 o 2 pequeñas sesiones de 15 minutos de relajación, donde se generan las ondas alfa del cerebro y donde propiciamos este tipo de estado mental que consolida los aprendizajes logrados previamente. La consolidación nocturna no se reduce a un simple reforzamiento de los conocimientos existentes, sino a una recodificación más abstracta y general. No solamente ordena, combina, reorganiza y prepara para un siguiente aprendizaje. Por lo tanto, cuando ven ustedes que los niños parece que de un día a otro olvidan lo del día anterior, aquí tienen una pista. Cuando olvidan de una semana a la otra, aquí tienen la causa que yo la ubico en este concepto de la consolidación. Finalmente, aquí para terminar, simplemente algunos detalles. Por ejemplo, en los niños menores de 1 año, el aprendizaje del vocabulario depende directamente del sueño. El bebé, antes de los 2 años, duerme muchísimas horas, 14, 15, 16 horas. Mientras más duermes, mejor. Porque es tanto lo que está aprendiendo, es tanto lo que el cerebro necesita organizar, consolidar, limpiar, que necesita este proceso. Ahora, permítanme decirles también ustedes como profesionales de la educación, cuiden su sueño. Cuando trabajo con profesores, me doy cuenta que están al borde de un ataque de nervios porque duermen poco y mal. Y lógicamente el aprendizaje de ustedes va a ser afectado por el sueño que tienen. Su nivel socioemocional va a estar afectado por el sueño que han tenido. Su irritabilidad o su impaciencia muchas veces no está derivada de una falta de calidad humana, es un aspecto fisioneurológico. No has dormido bien o te estás alimentando mal. Para un mayor beneficio, el sueño debe tenerse en las horas que siguen al aprendizaje. Por eso yo sugiero generar esa relajación consciente, y en el caso de los adultos es importante a veces generar siestas de 5 minutos después de 2 horas de trabajo. Pero esto como una observación al margen. Nosotros sabemos lo que es la genética, sabemos lo que es la experiencia, pero hasta recientemente ha surgido este concepto de la epigenética, que es la conjunción de ambos mundos. La epigenética quiere decir la experiencia activa algunos elementos que están en la genética, los activa o los refuerza. En algunas ocasiones puede haber personas que genéticamente tengan algunas tendencias, pero solo las experiencias de la vida diaria pueden activar o no esos aspectos. Por ejemplo, yo he visto adolescentes con cierta propensión a la depresión genéticamente,
que se puede parar y nunca experimentar una depresión con las experiencias que están ahí, que son básicamente afecto, alimentación y estimulación. De la epigenética se va a derivar lo que son las conductas, el aprendizaje, la salud, los estados de ánimo, todo lo que les he comentado. ¿Cuál es una epigenética amable para los niños pequeños? Primero, amor. He visto en el programa que van a tener ahí alguna charla sobre las relaciones básicas. El attachment como apego básico es fundamental. La madre juega un papel más importante que el padre en este elemento, porque la relación que tenemos los seres humanos con nuestra madre es primero, es más intensa, es orgánica, es única. Los mayores problemas que he visto en adultos a nivel psicológico ha sido por conflictos serios con la madre. En estos casos es muy importante como escuelas estar apoyando a las familias, sobre todo a las madres, para que puedan aportar ese elemento del apego básico incondicional, ese apego básico seguro al niño. Lógicamente el padre también va a contar, pero repito, dentro de la epigenética, el impacto de la madre es superior al del padre. El estar presentes. Muchos padres jóvenes, ustedes lo habrán visto, están con el niño en brazos, pero están con el móvil siempre al lado y no miran al niño. No están con el niño. Aunque físicamente están presentes, no lo están. Igual cuando están preocupados y están cargados de oxitocina los padres, no están presentes. Su mente los lleva a resolver otro problema y no están con su niño. Permitir entrar a la vida adulta y no al aislamiento. Miren, más adelante voy a dar alguna idea con respecto al acceso de los niños pequeños a las diversiones de pantalla. Las diversiones de pantalla están haciendo estragos en los niños pequeños y los están aislando básicamente. Mientras el padre o la madre tienen que hacer alguna cosa, le dan una tablet o lo sientan en la televisión o le dan el móvil al niño. El niño está aislado, no tiene un contacto humano. Responder sin sobreestimulación. Uno de los ambientes que más se necesita en la epigenética actual de los niños es un ambiente de mayor tranquilidad y de un ritmo más lento en la vida. Hay demasiada aceleración, hay demasiado ruido, demasiados estímulos. Hablar con los niños, hablarle mucho a los niños, contarles cuentos, hacerles narraciones, hablar con ellos. Tranquilidad para que el cortisol no abrume al pequeño cerebro humano. ¿Esto qué significa? Si yo tengo cortisol como educador, yo tengo los químicos del bienestar, oxitocina, dopamina, serotonina y todos los neurotransmisores positivos. Pero la tranquilidad no es artificial, no es una propuesta, es un estado. Estoy tranquilo, estoy en paz, voy a estar en el modo adecuado para atender a un niño. Permitir la exploración de los niños. Respetar el ritmo infantil que es lento y sin exceso de opciones. Sugiéranles a los padres que los niños tengan pocos juguetes y sobre todo muy pocos juguetes sintéticos. Los mejores juguetes para el niño son amorfos, cubos, piedras, palos, porque el niño es el que le da forma. O sea, un cubo, el niño puede decir que es una casa, puede decir que es un caballo, puede decir que es un ser humano. Él le da la forma. Si yo ya le doy un caballo, no puede ser más que un caballo. Y mientras menos juguetes tiene el niño, es más fácil que el niño desarrolle el juego. Y hay que dejar al niño.
Normalmente desde muy temprana edad los estamos poniendo en un exceso de actividades extraescolares y no es lo adecuado para el niño, no es el ambiente que ayuda a que la genética que ya trae logre una buena salida. Y la otra es respetar el biorritmo. La alimentación y el sueño son intocables para el niño. A veces los adultos meten a los niños en sus ritmos. A mí me sorprende cómo hay niños a las 11 de la noche todavía en actividades porque los adultos están con los amigos. Si no, si tú tienes un hijo, tienes que centrarte en él. Igual nosotros tenemos que detectar cuándo en el colegio los niños necesitan este tipo de ritmos. Miren, y le estoy hablando tanto de los padres porque de alguna manera para educar niños necesitamos educar padres. Y a veces están cometiendo errores garrafales por ignorancia, a veces por comodidad, ninguno por mala voluntad. Y necesitamos ilustrarlos porque son analfabetos en cuanto a educación y les están haciendo daño a los niños. Nosotros tenemos que ser esa conciencia y al mismo tiempo esos maestros de educación. El niño necesita lazos humanos estables, seguros, incondicionales y en segundo lugar, lazos con el mundo real. Voy más rápido porque esto va a ser ya una síntesis. Primero, el niño necesita curiosidad. Si yo le doy juguetes hechos, ya no tiene curiosidad. Lo dejo a que explore, a que investigue. La curiosidad va a salir porque nacemos con ella. Ante un reto, el cerebro se reorganiza para ajustar conocimientos y probabilidades. Es lo que hace la curiosidad del niño. Cada error se traduce en secreción de dopamina, el neurotransmisor motivador. Entonces, hay que dejar al niño que pruebe, que investigue, que se caiga, que se levante y simplemente estimularlo a que siga adelante. Y cuando no está activamente involucrado, no hace predicciones ni reajusta el aprendizaje. Y el aprendizaje es escaso o nulo. Es el problema de las pantallas. El lenguaje, también algo que ya he comentado. La exposición a las pantallas es un freno al desenvolvimiento de los niños. Impiden localizar su atención en una tarea o elemento. Y su sistema de atención se torna inestable porque las pantallas sobreestimulan. Si quieren explorar más, acaba de salir un libro de uno de los miembros del Consejo Científico de Educación francés, que sacó un libro que se llama La fábrica de cretinos digitales. Ya está en español, está en su original francés. La fabrique du crétin digital. El autor se llama Michel Desmourget. Lo voy a pronunciar como se escribe, Desmourget, con G y al final T. Michel Desmourget, La fábrica de cretinos digitales. Es quizá el estudio más documentado que he visto acerca del impacto que tiene el exceso de pantallas lúdicas en los niños y adolescentes. Aquí les pongo una situación. Las aulas muy decoradas son fuente de distracción de los niños e impactan negativamente en sus funciones ejecutivas. Y les pongo ahí la cita. Veo que tienen muchas prácticas por las experiencias que vi maravillosas que presentaron antes. Y ese es uno de los aspectos. El niño necesita más ambiente libre, donde puede explorar, que la misma realidad le pregunte y no que lo tengamos todo lleno de materiales hechos por adultos. Aquí por eso enfatizo, niños llenos de lecciones o de un ritmo de vida acelerado acaban afectando su sistema de atención. Menos juguetes, menos actividades extraescolares, menos pantallas y menos actividades dirigidas por adultos. Y aquí un caso. El niño con vida simple
en 4 meses desaparece el 68% de los problemas de atención y sus aptitudes escolares y cognitivas mejoran en un 37%. Aquí tienen la referencia para que vean un poco más acerca de este tema. Repito, tiene que ver mucho con el diseño natural humano. Termino con esta reflexión que para nosotros es fundamental. Lo que amas en la infancia permanecerá en tu corazón para siempre. Esto marca la importancia de la educación infantil en los niños. Bien. Agradecemos al doctor Bien. su intervención. Doctor, muchas gracias, porque si cada uno de los docentes se interpeló con lo que usted dijo de la manera como lo hice yo, creo que tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad como educadoras de primera infancia. Sin lugar a dudas, todos sus aportes son invaluables. Y como nosotros como docentes tenemos que reconocer más la importancia de desarrollar oportunamente y de manera acertada ese cerebro de los niños, que como decía usted, está en ese proceso de desarrollo y que todo lo que nosotros hagamos como docentes y también sus padres ayudarán a estimularlo y a que su desarrollo sea el adecuado. Entonces, muchísimas gracias. Hay también muchas preguntas, entonces le vamos a pedir el favor que nos pueda ayudar con respuestas de algunas, no todas. Con mucho gusto. Las vamos a pasar para que usted nos las conteste posteriormente. Una de ellas es con relación a los niños que tienen problemas en sus lenguajes expresivos, que si esto podría ser porque cuando eran bebés tenían problemas de sueño. No es la única causa de un retraso en el lenguaje. Lo primero que sí conviene verificar es que tengan bien la audición. Hay una diferencia entre audición y oído, como hay diferencia entre visión y vista. La audición es la forma en que el cerebro procesa lo que capta el oído. En algunas ocasiones sí puede haber algún problema con el oído. Yo les sugiero ahí que primeramente descarten cualquier posible causa orgánica, como pudieran ser infecciones o algún problema auditivo en el niño. En otras ocasiones tiene que ver con elementos que vienen desde antes del nacimiento. Hay cantidad de estudios acerca de cómo la madre influye en la formación del cerebro del niño y todavía no nace el niño, pero ya empieza a recibir esos impactos. El mayor problema que se encuentra siempre es la presencia del cortisol, sobre todo si en el segundo semestre de embarazo la madre ha tenido fuertes cargas de cortisol o pasó por una experiencia traumática, un asalto, una muerte, una situación traumática, secreta grandes dosis de cortisol y afectan al niño. Y eso queda en la genética. Recuerden que toda la genética se puede transformar o se puede orientar a través de la generación ambiental, de lo que nosotros hacemos con la estimulación ambiental. Pero sí ya hay niños que traen ese elemento como de antes de que nazcan. Entonces yo les sugiero primeramente revisen la audición y si no, habría que ir buscando, hay que ir descartando posibles causas de ese problema. Doctor, usted nos hablaba sobre la genética y la epigenética. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bien, la genética son las cargas que nosotros tenemos de nacimiento y eso ya nacemos, es la personalidad recibida. Ahí viene un cierto carácter, una cierta rapidez de respuesta ante los estímulos, viene una determinada sensibilidad ante los ambientes,
todo eso ya lo tenemos de nacimiento y no es ni siquiera heredado, es genético. Así como hay una huella digital que no es heredada, es mía, solo mía, y cada quien tiene su huella digital, todos tenemos una carga genética. Esa carga genética va a depender para su manifestación de que lo activen o no algunas experiencias. Por ejemplo, yo he trabajado con adolescentes delincuentes. Algunos adolescentes delincuentes ya traían en su genética esa tendencia agresiva, violenta, etcétera, igual a depresión. Por ejemplo, hay cargas genéticas depresivas en las personas, ya nacen con ella. Pero nos dábamos cuenta precisamente que se podía transformar porque si no, no habría libertad ni habría capacidad de educar. Sí, la gente estaría predestinada, predeterminada por su genética a determinadas conductas. Y yo no tendría ningún mérito si tengo una genética buena y no tendría ninguna responsabilidad si mi genética ha sido mala. Hay niños que traen, por ejemplo, ya la tendencia al alcohol, porque los padres, sobre todo la madre, bebió alcohol, sobre todo en el embarazo, o a las drogas. Y ya viene una tendencia. Repito, ¿qué hace el medio ambiente? El medio ambiente lo que hace es refuerza, activa, le da salida a esas tendencias o no. De la conjunción de la genética con la estimulación ambiental es la epigenética. Quiere decir, está más allá de la genética y para mí es el ámbito de libertad y el ámbito de la educación. No importa cómo haya nacido un niño, no importa las características que tenga por nacimiento, la educación puede transformar, activar o desactivar algunos rasgos, algunos resortes conductuales en todos los niños, en el que sea. Y esa es la importancia de la epigenética. Es un descubrimiento reciente, por eso ese término a lo mejor a muchos les suene desconocido, ¿eh? Hay un autor que habla y él se llama Lipton, como el té, Lipton, Bruce Lipton, y se llama La biología de las creencias. Él habla, entre otros, de este tema de la epigenética para aquellos de ustedes que quieran profundizar más. Gracias, doctor. Bueno, en este tiempo de pandemia nos hemos enfrentado a una situación a la cual los niños no están acostumbrados y es poder interactuar un tiempo mayor con las pantallas, ¿cierto? Y decimos que ese uso no controlado de las pantallas puede tener un efecto en los niños. Entonces, ¿cómo mediar entre la necesidad que tenemos como docentes de poder interactuar con nuestros niños a través de la pantalla por lo de la pandemia y cómo no afectar ese proceso de desarrollo de su cerebro, ese desarrollo normal que tendría que tener? Claro. Miren, otra de las formas de ver la evolución humana es que nosotros pasamos del principio del placer al principio de la realidad. Cuando somos niños, toda nuestra conducta está regida por el principio del placer. Tengo hambre, como, me molesta esto, lloro. Quiero dormirme, me duermo y no me importa nada. Y estoy en el principio del placer. Parte de la educación en los primeros años equivale a esa socialización, a esa adaptación a la realidad. Y empiezo con el principio de la realidad. Empieza desde el control de esfínteres. Llega un momento en que nuestra madre nos dice, aquí no, tienes que ir allá, aguanta. Y empieza el principio de la realidad. Tengo hambre, me pueden decir espera porque estamos de camino y no tengo para darte de comer. Espera media hora. Principio de realidad. El principio de realidad nos está fallando mucho en la educación actual porque a los niños les damos demasiado pronto y demasiado fácil. Y esto hace que el principio del placer siga regulando al adolescente y a veces al adulto. Y entonces tienen poca tolerancia al esfuerzo y poca tolerancia a la frustración. ¿Qué sucede con un dispositivo electrónico? Por primera vez en la historia, desde que entró Internet, yo tengo en un solo equipo todo lo que casi necesitamos para la diversión y lo que necesitamos para trabajar en el mismo lugar y a la misma distancia.
Si yo no tengo todavía desarrollado el principio de la realidad, que digo, no, es el momento de trabajar y no veo pantallas, no veo correos, no me dedico a ver memes o no, trabajo y cancelo. Y tengo la función cognitiva de inhibir esos estímulos. ¿Qué sucede? El niño y el adolescente están en camino de instalarse en el principio de la realidad. Si hay adultos que en su trabajo pierden tiempo viendo correos y viendo YouTube y viendo redes, adultos, imagínense un niño que todavía no tiene la estructura para poder decir no a las diversiones. Entonces, si nosotros aprovechamos la herramienta para trabajo, el principio de realidad no lo dice. Y luego dice, ahora sí es tiempo de diversión. Por ejemplo, todos los autores prácticamente están de acuerdo. Antes de los 6 años es cero acceso a diversiones lúdicas de pantalla. Cero. 6 años para abajo. De 7 a 12, más o menos 1 hora al día. Y adolescentes, 2 horas al día, inclusive adultos. Pero ustedes conocen adultos que pueden estar sentados en la televisión 5 horas, que dices, oye, es una diversión, no es mala, pero es excesiva, porque no tienen principio de realidad instalado. ¿Qué significa? Que si yo veo que mi hijo no tiene el principio de la realidad instalada, yo tengo que subsidiarlo con el mío para decirle, a ver, en esta hora yo voy a estar aquí y no quiero que te salgas de esta consulta o de esta plataforma de tu colegio. Ahora sí, tienes tiempo para lo que son tus diversiones de pantalla, pero 1 hora y yo voy a estar para regularte. Esa es la forma en la que lo tenemos que hacer. Por lo tanto, más que el problema sean los dispositivos electrónicos, el problema está lo que no hemos formado en los niños, que son las funciones ejecutivas del cerebro. Una de ellas es el control inhibitorio. No, hasta aquí, autodisciplina, autocontrol. Muy bien, doctor. Y usted acaba de mencionar una de las preguntas que teníamos y es con relación a esas funciones ejecutivas. O sea, ¿cómo tratar desde la primera infancia de desarrollarlas y que el niño en realidad sí las tenga instaladas y que le sirvan como ese equipaje para lo que tienen adelante? Sí. Miren, yo lo que veo es cuando la persona que enseña esas funciones ejecutivas, sobre todo las dolorosas, la más dolorosa suele ser el control inhibitorio, que es la autodisciplina, el autocontrol, decirme no en la vida. Hay un autor que le llama, dale a tu niño la vitamina N, que es el no. Con los niños pequeños antes de los 6 años, quiero decirles que esto no debería representar un problema porque el niño está abierto a aprender prácticamente lo que le propongamos con una condición, de que lo que yo le enseñe sea afectuoso. Lo que yo le diga con tranquilidad, con calma, el niño lo va a aprender. Le va a doler, pero él empieza a tener el primer intercambio. ¿Qué me conviene más? ¿Ver a mi mamá contenta conmigo? A cambio de eso, me aguanto un poquito. O bien hacer lo que yo quiera y romper la relación con mi mamá o con mi profesora. Después de las madres, los profesores, sobre todo, y hablo más de las porque suelen ser mayoritarias en educación infantil, esas personas que están en infantil son la segunda persona donde el niño tiene esa relación estable y segura. Ese attachment habla de que cuando hay una relación segura en la que el niño dice, haga lo que yo haga, no está comprometido el afecto con esta persona. Boris Cyrulnik, el que mejor habla quizá de resiliencia, dice, el niño en su constelación necesita una estrella que le sirva para organizar su vida. Si la madre, que es la estrella principal, se apaga, el niño busca otra estrella. Tiene el padre, tiene la abuela o el abuelo, pero siempre tiene una persona, un adulto, un educador que está con él. Si esa persona mantiene esa relación segura, estable, ese attachment seguro, donde aunque el niño haga algo malo, no pierde la calma,
no lo agrede, no tiene un rostro verdaderamente alterado por la ira, sino mantiene esa ecuanimidad, el niño lo aprende, siempre y cuando sea sistemático. Yo veo que los niños antes de los 7 años aprenden prácticamente lo que sea si tiene esas 3 condiciones: una disciplina afectuosa, firme y sistemática. O sea, no cedo. En ningún momento, ante la misma conducta, hay la misma respuesta. Y no depende de cómo esté yo o quién lo haya hecho. No, no, no. La misma conducta, la misma respuesta. Miren, cuando veo cómo educan los nórdicos a los niños pequeños, ellos lo tienen muy claro esto. Son personas que si el niño hace una rabieta, lo dejan solo, lo dejan a que piense, se recupera y después lo hacen pensar. Oye, ¿qué sentiste ante esto? No, pues no me gustó. El niño explica con sus palabras, en el fondo me dio ira el que no pudiera coger tal cosa. Bueno, pero habla de ira. Muy bien. ¿Qué otras alternativas tienes? Aparte de que hiciste la rabieta y te tiraste al piso, ¿qué otras alternativas? Ah, pues podía hacer esto y empiezan a generar en el niño pensamiento. Bueno, entonces para la siguiente vez, sabes, hiciste una rabieta. Esta rabieta no te sirvió de nada porque no conseguiste lo que querías. La rabieta es una forma de negociación sucia que hacen los niños para ver si se libran de ese control inhibitorio que lo hacemos los adultos porque el niño no lo tiene. Se lo tengo que prestar yo, ese control inhibitorio. El niño lo va aprendiendo y cada vez, hay veces que basta una mirada afectuosa que anticipe una determinada conducta y el niño se acuerda y ya no cae. Se hace hábito, se repite y se repite y se hace hábito. Se va al hipocampo, ya después lo hace en automático. Cada vez que tenga una situación igual o parecida, actúa el proceso que ya almacenó, pero ¿cómo lo almacenó? A base de repeticiones, pero si las repeticiones son caóticas, no se almacena nada, porque el niño necesita repetición sistemática. Si no la tiene, no aprende. Así aprendemos todo en la vida, ¿eh? Todo. No solamente yo me refería a aspectos académicos, pero también les hacía referencia a conductas, a procesos de comportamiento, tolerancia al esfuerzo, tolerancia a la frustración. Es lo mismo. Cuando ya lo tengo en automático, aparece una frustración. Yo ni siquiera tengo que pensar qué hacer, sino automáticamente se activa el proceso y me salva para ver que mi lóbulo prefrontal, digo, vaya lío en el que estamos, ¿qué hago? Pero no estoy agobiado, porque eso ya está resuelto previamente por la mecanización que hice de mi gestión emocional, de mi gestión ante la frustración, de lo que sea. Por eso es que si lo hiciéramos antes de los 7 años y luego lógicamente lo mantuviéramos durante la primaria, no tendríamos problema de conducta con los niños. Y aun cuando los padres no les enseñaran estas habilidades sociales y emocionales, sería suficiente con lo que hacemos en la escuela para que el niño lo integrara a su vida. Bueno, Isauro, muchísimas gracias. Quedan muchas preguntas en el tintero, pero seguramente las vamos a poder resolver haciéndotelas llegar y retornando a las personas que lo hicieron. De nuevo, muchas gracias. También gracias a la editorial Santillana porque hizo posible que tú estuvieras acá en este congreso. Y bueno, los aprendizajes son muchos y creo que los retos son más. Entonces, muchas gracias. Ok, muy bien, pues gracias.